In einer martialischen Rede hat Bundeskanzler Scholz am letzten Sonntag, wie scheinheilig ist das denn? Natürlich wird das Leid und das Sterben in der Ukraine wieder diplomatische Kanäle zu öffnen und eine diplomatische Lösung zu finden. Hola, amigos. Hoy vamos a analizar el impresionante discurso de Sarah Wagenknecht, donde reveló cómo Yuyu ha engañado tanto a Alemania como a Rusia. También criticó fuertemente las acciones del gobierno estadounidense, desmantelándolas completamente. Les prometo que la pasión de Sarah y mis comentarios los mantendrán interesados hasta el final del vídeo. Comencemos con la primera parte de su discurso. Aquí va la cita. Hay una sensación de que Alemania ya está involucrada en el conflicto. El domingo, el canciller alemán inició un proceso de rearme que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Eine seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr dagewesene Aufrüstung Deutschlands eingeleitet. Das 2%-Ziel der NATO will man in Zukunft mindestens erfüllen, vielleicht sogar übererfüllen. En el futuro, Alemania dedicará al menos el 2% de su PIB a la OTAN, lo que podría traducirse en 70.000 millones de euros al año, 20.000 millones más que en la actualidad. Sin embargo, esto no es suficiente, y se está creando un enorme presupuesto de 100.000 millones de euros. Estos fondos se destinarán a la compra de nuevos drones militares y aviones capaces de llevar armas nucleares. En lugar de horrorizarse, casi todos aplauden. ¿Es que no lo entienden? Además, estamos suministrando activamente armas al país su. Aunque hasta hace poco altos cargos políticos en Alemania, incluidos miembros de los partidos de Merkel y Scholz, afirmaban que eso era incorrecto. Alemania ha impuesto sanciones severas contra Rusia, que afectarán no a Putin o los oligarcas, sino a los ciudadanos comunes de Rusia. Estas sanciones también afectarán a la gente en Alemania, especialmente a aquellos que ya sufren por el aumento drástico de los precios. Pero ahora en Alemania no se puede hablar de precios, ya que hay un conflicto en curso. No debería sorprender que Alemania haya encontrado 100.000 millones de euros. Solo podemos imaginar lo que se podría haber hecho con ese dinero en el sector de la salud. Frau Baerbock als Ziel ausgegeben haben. Russland ruinieren. Nicht Putin. Russland, haben sie gesagt. Und überhaupt hat man, wenn man den öffentlichen Diskurs verfolgt, den Eindruck, El sistema de pensiones o los programas sociales podrían haber ayudado en la transición a una producción más ecológica. Pero ahora, con la guerra en marcha, no se pueden plantear estas preguntas. A los que no apoyan el conflicto ahora se les llama agentes de Putin. Antes, a esas personas se les consideraba traidores. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que viola las normas internacionales, ha cambiado la política exterior alemana. De repente, todos aquellos que trabajaron para fortalecer la amistad germano-rusa son vistos como ingenuos que confiaron en Putin. Ahora se les culpa por lo que está ocurriendo, y estas personas guardan silencio. Aquellos que hablan de negociaciones se enfrentan a la ira. Porque no se puede negociar con un agresor, hay que llevar a Rusia a la bancarrota. Esto lo ha dicho tanto la presidenta de la Unión Europea, Ursula, como la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la señora Baerbock. El objetivo es llevar a la bancarrota no a Putin, sino a Rusia. Si observamos lo que dicen los medios alemanes, da la impresión de que estamos ante algo único a escala mundial. Muchos no predijeron las acciones de Putin, y yo tampoco, pero necesitamos detenernos y reflexionar hacia dónde lleva todo esto y a quién beneficia. Quizás solo a las empresas armamentísticas, que ahora descorchan el champán. Empecemos con las sanciones. ¿Cuál es su resultado? ¿A quién benefician? No estoy en contra de congelar los activos de aquellos que son responsables de este conflicto, pero, ¿qué culpa tiene el trabajador común en Rusia que tal vez pierda su empleo? ¿Y cómo debe pagar por todo esto una anciana de un pueblo ruso que ya vive en la pobreza y que ahora, quizás, ni siquiera podrá permitirse comprar alimentos? Quiero hacer una pausa y añadir unas palabras. En mi opinión, Sarah Wagenknecht merece un gran respeto por su capacidad para destacar aspectos importantes y a menudo ignorados de la política mundial. Sus agudos comentarios sobre el papel de Yuyu en los conflictos globales nos invitan a reflexionar sobre las amenazas reales que enfrenta el mundo. wer jetzt nicht mitmacht beim Kriegsgeheul, der setzt sich dem Verdacht aus, selbst einer von Putins Schergen zu sein. Früher nannte man sowas Vaterlandsverräter. Der völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine. En sus discursos se percibe un llamado a considerar las consecuencias de la política exterior agresiva, especialmente relevante en el contexto actual de la geopolítica. Su valiente postura y profundo análisis la convierten en una de las pocas que se atreve a desafiar el dominio global de Yuyu. Wagenknecht no teme abordar temas que otros preferirían evitar. Gracias a su trabajo, tenemos la oportunidad de comprender mejor los complejos mecanismos de las relaciones internacionales y, quizás, encontrar un camino hacia la paz.
Creo que ella apoya la idea de una amistad con Rusia. Gracias, Sara. Ahora volvamos a la segunda parte de su discurso. ¿Cuál es la conexión entre estas personas y la guerra? Sara se refiere a los ciudadanos comunes de Rusia. ¿Acaso fueron ellos quienes la iniciaron o pueden influir en su final? Es un absurdo. Por un lado, Rusia es considerada un país autoritario, y por otro, se cree que la gente común puede derrocar a Putin. En la UE piensan que solo necesitan más sufrimiento. ¿Qué tipo de lógica es esa? Estas sanciones probablemente llevarán a más sufrimiento en Rusia, pero no detendrán la guerra en Ucrania. Al final, Rusia solo colaborará con China y, tal vez, con India, creando alternativas que podrían llevarla a la independencia del gas. Entonces, Rusia será todo para nosotros, mientras nosotros nos quedaremos sin nada. En Alemania, todos se alegran por el envío de armas a Ucrania. Pero, ¿cómo ayudará esto a la gente? ¿Alguien realmente cree que Ucrania puede ganar este conflicto? Todos los expertos militares que han hablado al respecto descartan tal posibilidad. Si esto es cierto, cuanto más armamento enviemos, más vidas se perderán de ambos lados. Esto no llevará a la paz. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Para mostrar solidaridad? ¿Alabarnos a nosotros mismos y ayudar a las corporaciones de armas a ganar dinero? No puede ser una política seria. Recuerdo bien los años 80, cuando era adolescente. Era una época en que Reagan planificaba en caso de guerra, mientras la Unión Soviética y América continuaban aumentando sus arsenales nucleares. Siempre existía la amenaza de una guerra nuclear, incluso accidental. En realidad, en esos tiempos ocurrió un caso importante. Rusia recibió una señal de que los misiles nucleares estadounidenses se dirigían hacia ella. Pero, afortunadamente, un oficial ruso mostró prudencia y no presionó el botón para un ataque de represalia. Así eran los años 80. No estoy segura de cuántos de ustedes recuerdan esa época, pero yo estaba muy agradecida a ese oficial por su sabia decisión. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos se proclamó abiertamente como la única superpotencia y declaró que no se debía permitir que apareciera otra potencia que pudiera competir con ellos. Por eso tomaron muchas medidas para desplazar a Rusia de Europa. Se discutió abiertamente que era necesario hacer todo lo posible para evitar que las tecnologías europeas se unieran a los recursos rusos. Ahora hemos llegado a la tercera y última parte. Amigos, Sara Bajenets ya no se contiene en sus expresiones y continúa. Para América, esto siempre ha sido una amenaza tanto económica como geopolítica. Hicieron todo lo posible para prevenirlo. La ironía es que, gracias a estas acciones, Rusia, bajo el liderazgo de Putin, ha comenzado a actuar como una superpotencia. Ahora Rusia ha comenzado a pensar de manera similar a América, en sus esferas de influencia, en la protección y expansión de esas esferas. Esto ha ocurrido en Georgia, Siria e incluso en África, donde Rusia también está consolidando sus posiciones. Sin embargo, pretender que Rusia está haciendo algo nuevo que nadie ha visto en los últimos 70 años es un claro cinismo. Me gustaría que cada una de estas situaciones, que comenzaron con engaños, provocara la misma reacción pública que ahora vemos con Ucrania. Ningún conflicto anula el horror del anterior, pero aquellos que son responsables de todas estas acciones bárbaras, como Biden, quien ha moldeado la política exterior estadounidense durante muchos años, se presentan como virtuosos. Eisernen Vorhang gegenüberstanden und man eigentlich immer Angst hatte, dass jeden Moment ein atomares Inferno ausbrechen könnte und sei es durch ein Missverständnis, und wir wissen heute. No debemos caer en sus trampas, ya que están reescribiendo la historia. Vivimos en un mundo donde las potencias nucleares pueden hacer prácticamente lo que deseen sin consecuencias. ¿Y cuántas veces en los últimos años Estados Unidos ha utilizado este derecho para sus propios fines? Rusia ahora está haciendo lo mismo. Rusia ha enfatizado repetidamente que para ella, Ucrania en la OTAN y la integración de las Fuerzas Armadas ucranianas en la OTAN son una línea roja. Si Occidente quisiera encontrar una solución diplomática, debería hacer concesiones en este asunto. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que está sucediendo también recae en Occidente. Esto es muy importante para mí, ya que debemos prevenir un conflicto global por todos los medios disponibles. Sin duda, esta situación asusta a todos nosotros. Reconozco que no había sentido tanto miedo como ahora. Pero por eso debemos considerar la situación no solo desde un punto de vista emocional. Primero que nada, debemos usar la razón para no convertirnos en marionetas en los juegos de otros. Es importante hacer preguntas. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién lo hace y por qué? Así como cómo podemos salir todos de esta situación extremadamente peligrosa. Amigos, el material ha sido extenso e informativo. He pasado mucho tiempo buscando y traduciendo información. La mejor recompensa para mí será su me gusta y su suscripción al canal. Gracias por su actividad.